Habiendo vivido en la ciudad durante más de 15 años con mi marido, Alejandro, nuestra vida se había convertido en una mezcla familiar de rutina y amor. Alejandro tenía 50 años y yo 35. Conocíamos hasta el último detalle de nuestras costumbres, desde la hora a la que nos levantábamos hasta las pequeñas manías que habíamos adquirido con los años. Nuestra pequeña burbuja urbana era cómoda y previsible. Todo empezó a cambiar cuando Alejandro mencionó que su sobrino, Diego, venía del campo para pasar 15 días con nosotros. Diego, un joven de 20 años, sentía curiosidad por la vida en la gran ciudad, y Alejandro, siempre dispuesto a ayudar a la familia, accedió a acogerlo. Yo, sin embargo, era reacio. 15 días me parecía demasiado tiempo para una visita, y temía que interfiriera con nuestra paz. María, será bueno para él. Además, solo son unos días, intentó tranquilizarme Alejandro. Lo entiendo, Alejandro, pero nuestra rutina va a cambiar por completo, respondí, tratando de ocultar mi malestar. La llegada de Diego fue todo un acontecimiento. Apareció en nuestra puerta con una amplia sonrisa y los ojos brillantes de emoción. Su energía era palpable, casi contagiosa. Desde el primer día, dio vida a nuestro piso. Cada rincón de la ciudad le parecía un mundo nuevo por explorar, y su curiosidad no tenía límites. Diego, esta es tu casa para los próximos días, le dijo Alejandro, mostrándole la habitación de invitados. Gracias, tío. Tengo muchas ganas de conocerlo todo aquí, respondió Diego, mientras deshacía las maletas con una rapidez que solo puede tener alguien de 20 años. Diego se adaptó rápidamente a la vida en la ciudad. Se pasaba el día explorando los barrios, descubriendo parques escondidos y haciendo fotos de todo lo que veía. Por las tardes, volvía lleno de historias y nos hacía partícipes de sus aventuras. Su energía era innegable. Alejandro y yo, que hacía tiempo que habíamos caído en la monotonía, nos vimos arrastrados por sus nuevas actividades. ¿Paseo nocturno, María? Hace años que no lo hacemos, comentó Alejandro una tarde mientras nos preparábamos para salir con Diego. Sí, suena divertido. ¿Quién iba a pensar que un chico de campo nos sacaría del sofá?, respondí con una sonrisa, tratando de disimular mi propia sorpresa ante la situación. Al principio, Alejandro se mostró reacio a salir de su zona de confort, pero pronto se dejó convencer por el entusiasmo de Diego. Era como si la presencia de su sobrino hubiera revivido algo dentro de él, una juventud olvidada. Nuestras cenas se volvieron más animadas, llenas de risas y conversaciones sobre los lugares que Diego había descubierto. Tienes que ver las vistas desde el mirador, tío. Es impresionante, dijo Diego, con los ojos brillantes de entusiasmo. Pues vamos mañana. Hace tiempo que no subo, respondió Alejandro, con su espíritu aventurero claramente vigorizado. Pero no era solo la presencia de Diego lo que cautivaba. Tenía una capacidad única para conectar con la gente. Su cálida sonrisa y su carácter afable le abrían puertas que antes parecían cerradas. Pronto se hizo con una red de amigos en la ciudad, gente de todas las edades a la que encantaba su autenticidad y amabilidad. Yo misma me encontré cada vez más atrapada en su órbita. Nuestras conversaciones fluían con facilidad y me encontré compartiendo con él detalles de mi vida que durante mucho tiempo había mantenido en secreto. Su presencia despertó algo en mí, una sensación de libertad y aventura que hacía años que no experimentaba. Diego, eres como un soplo de aire fresco, le confesé una tarde mientras charlábamos en la cocina. Gracias, María. Solo quiero aprovechar al máximo esta experiencia, respondió, con los ojos llenos de sinceridad. Así que la llegada de Diego trajo una energía renovada y vibrante a nuestro hogar, cambiando nuestra rutina de una forma que nunca hubiera imaginado. Cada día con él era una nueva aventura, y no podía evitar preguntarme cómo afectaría esta experiencia a nuestras vidas a largo plazo. Los días pasaron rápido y la presencia de Diego se convirtió en parte integrante de nuestra rutina. No solo nos aportó energías renovadas, sino que nos arrastró a una serie de actividades que habíamos dejado de lado hacía tiempo. Sus exploraciones de la ciudad se convirtieron en una invitación irresistible a redescubrir la metrópoli que, para nosotros, se había vuelto tan familiar y monótona. María, tienes que venir hoy al parque. Hay una feria de artesanía increíble. Exclamó Diego una mañana, con los ojos brillantes de emoción. ¿Una feria de artesanía?
Hace tanto tiempo que no voy a una, respondí, un poco sorprendida por mis propias ganas de ir. A Diego se le daba muy bien involucrar a la gente en sus planes. Su curiosidad era contagiosa y pronto Alejandro y yo le seguimos por toda la ciudad. Las tardes frente al televisor fueron sustituidas por paseos nocturnos a la luz de la luna y visitas a cafés escondidos, donde pasábamos horas hablando y riendo. ¿Has probado este café, tío? Es la mejor tarta de manzana que he probado, dijo Diego, dándole un trozo a Alejandro. Pues a ver si es verdad, contestó Alejandro, cogiendo el tenedor con una sonrisa. No recuerdo la última vez que comimos así fuera, María. La relación entre Diego y Alejandro era encantadora de ver. A pesar de la diferencia de edad, conectaban como si fueran hermanos. Diego parecía despertar en Alejandro una vitalidad que hacía años que no veía. Discutían de todo, desde fútbol hasta política, y sus debates a menudo se convertían en risas. Sin embargo, no fue solo con Alejandro con quien Diego creó una profunda conexión. Nuestra relación también se hizo más estrecha y compleja cada día. Empecé a darme cuenta de que nuestras conversaciones iban más allá de lo trivial. Diego parecía realmente interesado en mi vida, y me encontré revelando partes de mí misma que había ocultado durante tanto tiempo. María, ¿por qué nunca me habías dicho que te gustaba pintar?, preguntó Diego un día mientras explorábamos una galería de arte. Ha pasado tanto tiempo. Supongo que la vida en la gran ciudad me hizo dejarlo atrás, respondí, sorprendida de que hubiera recordado una conversación casual de hacía semanas. Deberías volver a pintar. La ciudad está llena de inspiración, solo tienes que buscar en los lugares adecuados, me dijo con una sonrisa alentadora. Estas sencillas palabras me conmovieron de una manera que no esperaba. El entusiasmo y el apoyo de Diego despertaron en mí el deseo de redescubrir mis propias pasiones y sueños olvidados. Era como si encendiera una llama que apenas sabía que aún existía. Mientras tanto, Alejandro observaba en silencio. Noté sus miradas curiosas cuando Diego y yo charlábamos animadamente sobre un lugar nuevo que habíamos descubierto o una actividad que él había sugerido. Había una mezcla de orgullo y preocupación en sus ojos, como si él también estuviera tratando de entender la dinámica que se estaba formando entre nosotros tres. Diego ha sido una buena influencia, ¿verdad?, comentó Alejandro una noche mientras nos preparábamos para dormir. Sí, realmente ha aportado algo nuevo a nuestras vidas, respondí, tratando de ocultar la complejidad de mis sentimientos. A pesar de todo el entusiasmo y las actividades compartidas, empecé a cuestionarme la naturaleza de mis sentimientos por Diego. ¿Era solo admiración platónica por su juventud y vivacidad? ¿O había algo más profundo entre nosotros? Estas dudas flotaban en el aire, alimentadas por la intensidad de nuestros encuentros y nuestra creciente cercanía emocional. María, ¿quieres venir al cine conmigo mañana? ¿Van a proyectar películas clásicas?, me preguntó un día Diego, interrumpiendo mis pensamientos. Claro, me encantaría. Hace años que no veo una película clásica, respondí, intentando mantener un tono desenfadado. Nuestros momentos juntos estaban cargados de una sutil electricidad, una tensión palpable de la que ambos parecíamos conscientes, pero que ninguno de los dos se atrevía a mencionar. Mientras tanto, entre bastidores, Alejandro seguía observando. Su expresión era una mezcla de curiosidad y preocupación, como si él también intentara descifrar los secretos que se desarrollaban ante sus ojos. Cada día que pasaba, la conexión entre Diego y yo se hacía más intensa. Empecé a preguntarme qué estaba pasando realmente entre nosotros y qué impacto tendría en nuestra vida familiar. La llegada de Diego lo había cambiado todo, trayendo no solo una nueva energía, sino también una serie de emociones y preguntas a las que nunca antes me había enfrentado. Y así, a medida que la estancia de Diego llegaba a su fin, no podía evitar preguntarme qué nos depararía el futuro a todos. Los días con Diego pasaban como un suspiro y, con cada nuevo amanecer, mi conexión con él se hacía más intensa y compleja. Las actividades cotidianas, antes monótonas, iban ahora acompañadas de un entusiasmo renovado. Sin embargo, esta nueva dinámica empezó a crear una tensión subyacente que no podía ignorar. La presencia constante de Diego en nuestra casa, su energía vibrante y su trato afectuoso empezaron a despertar sentimientos que apenas sabía que existían. Fue una tarde cualquiera cuando todo cambió.
Alejandro estaba en el trabajo y yo en casa ocupándome de las tareas cotidianas. Diego acababa de regresar de una de sus exploraciones por la ciudad y se fue directo a la habitación de invitados a darse una ducha. Yo estaba en la cocina preparando un tentempié cuando oí su voz resonando por el pasillo. María, ¿podrías traerme una toalla? Se me ha olvidado coger una. Por supuesto, Diego. Está en el armario del pasillo, respondí, intentando mantener un tono lo más informal posible. Mi corazón latía más rápido ante la idea de ir a la habitación de invitados. Cogí una toalla limpia y me dirigí a la habitación donde se alojaba Diego. Llamé ligeramente a la puerta del baño, pero no obtuve respuesta. Pensé que no me había oído por el ruido de la ducha, así que entré despacio. El vapor de la ducha había llenado la habitación, creando una espesa niebla que dificultaba ver con claridad. Diego, aquí tienes la toalla, dije, intentando no mirar directamente al cuarto de baño. Fue entonces cuando todo sucedió en un instante. La ducha se detuvo y Diego salió envuelto únicamente por el vapor. Estaba desnudo, con gotas de agua recorriendo su cuerpo esculpido. Me miró con sorpresa mutua y, por un breve instante, el tiempo pareció congelarse a nuestro alrededor. Sus ojos se clavaron en los míos y me sentí como en trance, incapaz de apartar la mirada. María, no me di cuenta de que ibas a entrar, murmuró, intentando cubrirse rápidamente con la toalla que le había traído. Lo siento, Diego. No pretendía, respondí, mis palabras salían entrecortadas mientras luchaba por mantener la compostura. La conmoción de la situación era evidente en ambos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Salí corriendo del baño, sintiendo que la cara me ardía de vergüenza y confusión. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Aquel breve encuentro, aquel intercambio de miradas intensas, había sacudido los cimientos de mi existencia de una forma que jamás habría imaginado posible. Aquella noche, la tensión era palpable. Diego y yo apenas podíamos mirarnos a los ojos durante la cena. Alejandro, al darse cuenta del extraño ambiente, intentó apaciguar la situación con conversaciones triviales, pero yo apenas podía prestar atención. Mi mente estaba revuelta, intentando comprender lo que esto significaba para mí y para el futuro de todos nosotros. Después de cenar, Diego se retiró a la habitación de invitados sin decir gran cosa. Sabía que tenía que hablar con él, aclarar lo sucedido, pero mis piernas parecían clavadas en el suelo, incapaces de moverse. Finalmente, me armé de valor y llamé ligeramente a la puerta de su habitación. Diego, ¿podemos hablar?, le pregunté con la voz ligeramente temblorosa. Por supuesto, María. Pasa, respondió, con voz grave y cautelosa. Entré en la habitación y me senté en la silla junto a la cama, intentando evitar sus ojos. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de todo lo que no se decía. Sobre lo de antes, lo siento mucho. No era mi intención, empecé, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Lo sé, María. Fue solo un momento, inesperado, dijo, levantando por fin los ojos para mirarme. Había una mezcla de comprensión y algo más profundo en su mirada. Tenemos que tener cuidado, Diego. No quiero que algo así nos impida vivir juntos, continué, intentando sonar más firme de lo que me sentía. Estoy de acuerdo. No quería que pasara eso. Yo también prometo tener más cuidado, respondió, con una leve sonrisa que intentaba suavizar la tensión. La conversación me alivió un poco, pero la electricidad entre nosotros seguía presente, latente. Salí de la habitación con una mezcla de alivio y una extraña sensación de pérdida. Aquel breve momento en el baño había cambiado algo entre nosotros, algo que no podía deshacerse. Aquella noche, tumbada en la cama junto a Alejandro, mis emociones encontradas no me dejaban descansar. La culpa y el deseo se entrelazaban en un nudo apretado en mi pecho. Sabía que, de alguna manera, aquel incidente repercutiría en nuestras vidas de formas que aún no podía prever. Los días siguientes al incidente del baño fueron una mezcla de tensión y deseo reprimido. Cada interacción con Diego estaba cargada de una sutil electricidad, como si ambos fuéramos conscientes de la delgada línea que habíamos cruzado, pero intentáramos desesperadamente mantener la normalidad. Una noche,
Alejandro tuvo que viajar por trabajo, dejándonos a Diego y a mí solos en casa. Su ausencia creó un vacío que cargó aún más el ambiente. Intenté concentrarme en tareas triviales para mantener la mente ocupada, pero la presencia de Diego era como un imán que me atraía constantemente. Después de cenar, Diego sugirió que viéramos una película. Acepté, con la esperanza de que la distracción ayudara a aliviar la tensión entre nosotros. Elegimos un clásico y nos acomodamos en el sofá uno junto al otro. La proximidad física y el silencio compartido eran casi insoportables. «María, ¿te traigo una cerveza?», preguntó Diego, tratando de aligerar el tenso ambiente. «Claro, Diego. Una cerveza estaría bien», contesté, sonriendo ligeramente para disimular mi nerviosismo. Cuando volvió, me entregó la botella fría y se sentó aún más cerca. Nuestros brazos se tocaron ligeramente y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La película avanzaba, pero mi mente estaba lejos, perdida en los pensamientos y emociones encontradas que Diego despertaba en mí. «María, tenemos que hablar de lo que ha pasado», dijo Diego de repente, con voz grave y seria. «Sí, creo que sí», respondí, apagando el televisor y girándome hacia él. El silencio que siguió se llenó de todo lo que no decíamos. Finalmente, Diego rompió el hielo. «No puedo dejar de pensar en ese momento en el baño. No sé lo que significa para nosotros, pero no puedo fingir que no ocurrió», confesó, con los ojos llenos de una mezcla de deseo y confusión. «Diego, yo tampoco puedo olvidarlo. Pero, no podemos seguir por ese camino». «Es demasiado complicado», repliqué, sintiendo cómo aumentaba la tensión. «María, sé que es complicado. Pero no podemos ignorar nuestros sentimientos. No podemos fingir que no hay nada entre nosotros», insistió, con la voz cargada de emoción. Lo que sucedió a continuación fue una mezcla de emociones e impulsos. Diego se inclinó hacia mí, antes de que pudiera pensar, nuestros labios se encontraron en un beso intenso y desesperado. El dique de contención que habíamos erigido se derrumbó y nos entregamos al deseo que llevaba semanas creciendo. Nuestros cuerpos se fundieron en una frenética danza de pasión y placer, completamente ajenos a las consecuencias. Todo lo que existía era el momento presente, la urgencia del contacto, la necesidad de perdernos el uno en el otro. Fue un encuentro sobrecogedor, cada movimiento cargado de un deseo casi primario. Pero la realidad llamó a la puerta más rápido de lo que esperábamos. En el momento álgido de nuestro éxtasis, el sonido de la puerta al abrirse resonó en toda la casa. Alejandro había vuelto antes de lo esperado. Al darnos cuenta de su presencia, recibimos una descarga eléctrica que nos devolvió a la realidad con una fuerza abrumadora. «¿María? ¿Diego? Ya he vuelto», gritó Alejandro, con su voz resonando en el salón. Me quedé helada, con el corazón martilleándome en el pecho mientras Diego y yo intercambiábamos una mirada de puro pánico. Intentando desesperadamente recomponerme, salí de la habitación de invitados donde habíamos cedido a nuestro deseo prohibido. «Alejandro. ¿Has vuelto pronto?», dije, intentando sonar despreocupada mientras mi cuerpo aún temblaba por las secuelas de nuestra reunión. «Sí, la reunión terminó antes de lo que esperaba». «¿Todo bien por aquí?», me preguntó, mirándome con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Sí, todo bien. Solo estoy viendo una película con Diego», contesté, intentando mantener la voz firme. Diego apareció justo detrás de mí, intentando disimular el nerviosismo que aún flotaba en el ambiente. La tensión entre nosotros era palpable, y Alejandro pareció darse cuenta de algo, aunque no podía precisar exactamente de qué. «Bueno, me alegro de haber vuelto. ¿Cenamos juntos mañana?», sugirió Alejandro, aparentemente ajeno a la tormenta emocional que se había desatado en su ausencia. «Por supuesto, Alejandro». «Sí, lo haremos», respondí, con el corazón oprimido por la culpa y el miedo a lo que pudiera ocurrir a continuación. Esa noche, mientras Alejandro dormía a mi lado, las emociones tumultuosas y la culpa no me dejaban dormir. La intensidad de lo que le había pasado a Diego, el shock de casi haber sido descubierta, todo se mezclaba en un torbellino dentro de mí. Sabía que las consecuencias de nuestros actos estaban por llegar, y la incertidumbre sobre el futuro pesaba mucho en mi corazón. Diego y yo habíamos cruzado una línea que no se podía deshacer, y ahora todo estaba en juego.
Lo que empezó como una simple visita de un sobrino del campo se había convertido en una compleja maraña de emociones y secretos, con consecuencias que aún estaban por llegar. Los días siguientes a la fatídica noche fueron una tortura emocional. La tensión entre Diego y yo era palpable, e incluso Alejandro empezó a darse cuenta de que algo iba mal. No preguntaba directamente, pero sus miradas curiosas y sus preguntas indirectas dejaban claro que sospechaba que algo había cambiado. Diego se volvió más callado e introspectivo, lo que contrastaba con la vibrante energía que había aportado inicialmente a nuestro hogar. La ausencia de su risa y de sus historias era un recordatorio constante de lo que había ocurrido y de lo que estábamos arriesgando. La culpa y la confusión flotaban en el aire, convirtiendo cada interacción en un reto. Fue una mañana nublada cuando Diego anunció por fin su decisión. Alejandro había salido y estábamos tomando café en la cocina cuando se le escapó la noticia. «María, he decidido que vuelvo pronto al interior», dijo rompiendo el silencio con voz grave y llena de decisión. «¿Por qué?» «Aún faltan unos días para que termine tu visita», repliqué, intentando ocultar mi sorpresa y la punzada de tristeza que me causó su decisión. «Creo que es lo mejor. Las cosas se han complicado, y creo que todos necesitamos algo de espacio», dijo, sus ojos evitando los míos. Sabía exactamente a qué se refería. La complejidad de nuestros sentimientos, la culpa y el miedo a ser descubiertos pesaban demasiado. Sin embargo, la idea de perder a Diego, de verlo partir sin saber cuándo o si volveríamos a vernos, era dolorosa. «Lo entiendo, Diego. Quizás sea lo mejor», murmuré, intentando controlar mis emociones. «¿Cuándo te vas?» «Cogeré el próximo autobús mañana por la mañana», respondió, con la decisión tomada. Pasamos el resto del día en un silencio cargado, intentando fingir una normalidad que ya no existía. Por la noche, cuando Alejandro regresó, se dio cuenta enseguida del cambio de ambiente. «¿Qué pasa?» «Estáis los dos extrañamente callados», comentó Alejandro, mirando de mí a Diego. «Diego ha decidido que mañana vuelve al interior», respondí, tratando de mantener la voz firme. «¿Cómo? ¿Por qué?» «Pensé que te quedarías unos días más», dijo Alejandro, claramente sorprendido. «Tengo algunas cosas que arreglar por ahí, tío. Y creo que he disfrutado mucho de mi estancia aquí», explicó Diego, evitando detalles. «Aquella noche fue la más larga de todas. Intenté dormir, pero la culpa y el dolor de la inminente despedida no me dejaban dormir. Reviví cada momento con Diego, desde la alegría de sus descubrimientos en la ciudad hasta la intensidad de nuestro encuentro prohibido. Sabía que había hecho bien en marcharse, pero eso no hizo que la despedida fuera menos dolorosa. A la mañana siguiente, nos levantamos temprano para llevar a Diego a la estación de autobuses. Alejandro trató de mantener el buen humor, pero había una tristeza subyacente en sus ojos. Me sentí como una traidora, culpable no solo por lo que había pasado, sino también por ser la razón por la que Diego se iba antes de tiempo. «Cuídate, Diego. Vuelve a visitarnos cuando quieras», dijo Alejandro, abrazando fuertemente a su sobrino. «Gracias, tío». «Y gracias por todo, María», dijo Diego, mirándome directamente a los ojos. «Cuídate, Diego». «Buen viaje», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Cuando el autobús se alejó, me invadió una sensación de vacío. La casa parecía más tranquila, los días más largos y la rutina era la misma que antes, pero con un peso añadido de recuerdos y emociones sin resolver. Los días se alargaban en una dolorosa monotonía. Alejandro intentaba llenar el vacío con nuevas actividades, pero yo notaba que también sentía la ausencia de Diego. Intenté mantener la fachada, pero sabía que él percibía que algo había cambiado entre nosotros. Los recuerdos de Diego seguían vivos en mi mente. Cada detalle, cada caricia, cada mirada intercambiada resonaba como un eco lejano, recordándome el profundo impacto que tuvo en mi vida. Me encontraba pensando en él en los momentos más inesperados, y la nostalgia era un recordatorio constante de lo que podría haber sido. «María, ¿estás bien? Últimamente pareces distraída», me preguntó Alejandro una tarde, con voz preocupada. «Estoy bien, Alejandro. Solo un poco cansada», quizá, mentí, intentando ocultar la verdad. Pero la verdad era que nunca volvería a estar completamente bien.
La presencia de Diego había despertado algo dentro de mí, algo que no podía simplemente ignorarse o olvidarse. Sabía que la vida seguiría adelante, que con el tiempo los recuerdos serían menos dolorosos, pero el impacto de aquella experiencia seguiría reverberando en mí para siempre. Y así nuestras vidas volvieron a la rutina. Pero algo esencial había cambiado, una parte de mí se había despertado y no podía volver a dormirse. Diego se había ido, pero su recuerdo permanecería, un capítulo clandestino en la historia de mi vida que seguiría resonando en el silencio de mi alma. Los días pasaron, se convirtieron en semanas y luego en meses. La vida seguía su curso, pero una sombra de nostalgia y arrepentimiento planeaba sobre cada día. Alejandro parecía haberse adaptado mejor que yo a la ausencia de Diego. Volvió a su rutina de trabajo y a sus aficiones con una facilidad que yo envidiaba, mientras que yo seguía luchando con mis propios pensamientos y sentimientos. Recuerdo una tarde en particular en la que decidí volver a visitar algunos de los lugares que Diego y yo habíamos explorado juntos. Paseé por los parques, visité los cafés y observé los paisajes que él tanto amaba. Cada rincón de la ciudad estaba impregnado de sus recuerdos, y cada lugar parecía susurrar historias de nuestro tiempo juntos. Fue en uno de estos cafés donde encontré un viejo cuaderno de bocetos que había utilizado años atrás, antes de que la vida en la gran ciudad me alejara de mis pasiones. Diego me había animado a volver a pintar, a redescubrir esa parte de mí que había dejado atrás. Abrí el cuaderno y empecé a garabatear, las líneas y las formas aparecían casi automáticamente bajo mis manos. El acto de dibujar me trajo algo de paz, un recordatorio de que, a pesar de todo, aún podía encontrar belleza y expresión en las cosas sencillas. Una tarde, Alejandro me encontró en la terraza, sumida en mis pensamientos. «María, últimamente siempre estás aquí». «¿En qué estás pensando?», preguntó, con una voz llena de auténtica preocupación. «Solo estoy reflexionando sobre todo lo que ha pasado en los últimos meses». «Echo de menos a Diego», respondí, tratando de ser lo más sincera posible sin revelar el torbellino de emociones que aún bullía en mi interior. «Yo también le echo de menos. Aportó algo especial a nuestras vidas. Pero necesitaba seguir su propio camino, igual que nosotros», dijo Alejandro, tomando asiento a mi lado. «Tienes razón. Es solo que a veces es difícil afrontar estos cambios», admití, sintiendo una punzada de culpabilidad por ocultar la verdadera profundidad de mis sentimientos. La vida siguió su curso y me vi cada vez más inmersa en el trabajo y en nuevos proyectos artísticos. Descubrí una comunidad de artistas locales y empecé a participar en eventos y exposiciones. Alejandro apoyó mi redescubrimiento del arte, feliz de verme encontrar una nueva pasión. Sin embargo, nunca supo que esta renovación de interés fue impulsada, en gran parte, por las palabras y el aliento de Diego. Mientras tanto, los recuerdos de Diego seguían vivos. Cada caricia, cada mirada intercambiada, cada conversación profunda resonaban en mi interior. A veces me despertaba por la noche con el corazón acelerado, recordando nuestro tiempo juntos. La culpa mezclada con la nostalgia era una carga constante. Un día de primavera, recibí una carta de Diego. Era breve, pero llena de significado. Habló de su nueva vida en el campo, de sus reflexiones sobre el tiempo que hemos pasado juntos y de su deseo de que todos encontremos paz y felicidad. «María. Espero que esta carta te encuentre bien. Volver al interior me ha dado tiempo para reflexionar sobre todo lo ocurrido. Sé que fue una época confusa e intensa para todos nosotros. Quiero que sepas que nunca olvidaré los momentos que compartimos y que siempre atesoraré cada recuerdo. Te deseo alegría e inspiración en tu arte y que Alejandro y tú sigáis construyendo una vida feliz juntos. Quizás algún día nuestros caminos se vuelvan a cruzar, pero hasta entonces, que sepas que siempre guardaré un trocito especial de ti en mi corazón. Con afecto. Diego». Leer esas palabras me produjo una mezcla de emociones. Sentí alivio al saber que estaba bien, pero también un dolor agudo al darme cuenta de que ese capítulo de nuestras vidas realmente había terminado. Con el tiempo, el dolor de la despedida y la intensidad de los recuerdos empezaron a suavizarse, convirtiéndose en parte integrante de lo que yo era. Los momentos con Diego habían moldeado una nueva faceta de mí, una parte que no podía ser ignorada, pero que también me daba fuerza y comprensión sobre mis propios deseos y necesidades. Y así siguió la vida. Alejandro y yo encontramos una nueva normalidad,
una nueva forma de estar juntos que, aunque diferente, también tenía sentido. Seguimos explorando nuevos intereses, redescubriendo el amor que compartíamos de diferentes maneras y construyendo un futuro juntos. Pero siempre, en un rincón de mi corazón, permanecerían los recuerdos de Diego. No como una herida abierta, sino como un recordatorio de lo que significa vivir plenamente, de lo que significa dejarse llevar por el momento y de la complejidad de los deseos humanos. Y con eso, seguí adelante, llevando las lecciones aprendidas y los preciosos recuerdos como una luz que iluminaba el camino por delante.